Lo que traemos un poco en cuestión es básicamente una revisión del paisaje de Granada para rehabilitarlo a través de la principal materia que consideramos que lo construye, ¿no? que es el agua, ¿no? En ese sentido, bueno, vamos a ir pasando algunas imágenes. Perfecto. Para no demorarme mucho, voy a seguir un poco la chuleta que nos habíamos hecho Juanjo y yo. La exposición consta un poco de dos partes. Una, vamos a ir viendo ciertas imágenes en lo que nosotros entendemos que es una lectura del paisaje para generar posibilidades creativas, herramientas de creación. Y a continuación veremos el ejemplo que nos mostrará concretamente Juanjo en un proyecto que él está desarrollando en la asignatura Proyectos 4 en relación a la rehabilitación de un paisaje de Granada, ¿no? Bueno, hay una frase que nos emociona mucho en ese sentido. Es de Joan Margarit, este poeta que es arquitecto, ya lo conocéis, que es: la poesía es más precisa que cualquier cálculo de estructuras, ¿no? A nosotros esa frase nos emociona muchísimo porque entendemos que la precisión del agua es la que ha generado la poesía de una ciudad como Granada. En este caso ya la vemos desde su escala territorial, ¿no? Pero entendemos que efectivamente con el paso del tiempo se está degradando. No nos gustaría que en el futuro, bueno, por supuesto nos emocionaría muchísimo escuchar a un poeta o a un historiador contarnos la historia del agua, la historia de Granada a través del agua. Pero nosotros como arquitectos entendemos que deberíamos de generar unas ciertas herramientas espaciales para que aquello pudiese seguir generando esa poesía y no tuviésemos, digamos, que verla en lugares más invisibles. En ese sentido, bueno, la escala del paisaje de Granada la genera, por supuesto, el agua. Esta imagen ya lo propone. Vamos a ir pasando imágenes. Desde su mismo, insisto que es un experimento un poco para acercarnos al lugar, ¿no? Desde el inicio el agua se hermana a la luz y ya efectivamente la gota con esa precisión va generando la escala, que seguramente podríamos partir de la escala íntima. Si seguimos pasando alguna imagen, vemos que efectivamente la conducción de ese agua por una acequia genera una escala en el paisaje, seguramente una línea topográfica que el hombre, mediante la cual el hombre pauta el territorio. Seguimos pasando, la acerca efectivamente a las manos para empezar a sentir sensaciones. Estamos en la escalera del agua, por donde efectivamente entra el agua al Generalife en Granada, ¿no? Y se almacena en los albercones, en este caso, por poner un ejemplo que todos conocemos de la Alhambra. Se domestica el agua, pero también se domestica el paisaje y además comienzan a aparecer en una escala menor, más doméstica, el reflejo, la profundidad, atributos que nos parecen esenciales para generar herramientas creativas. Pero todas estas aguas, digamos que son externas a nosotros, ¿no? Parten de la observación del agua externa, por decirlo de algún modo, ¿no? Nos gustaría, por tanto, digamos, sumergirnos en esta imagen de Phelps tirándose a la piscina. Y efectivamente entender que el agua, si nos rodea, debería de, por osmosis, hacernos pasar de ser arquitectos a acuitectos y por tanto ir entendiendo un poco cómo mirar las cosas a través del agua, ¿no? Todo efectivamente se empieza a deformar de algún modo, como esta imagen. En este caso, esta que nos gusta muchísimo sería la imagen de Comares, pero la visión de carpa, ¿no? Es decir, nos gustaría tener efectivamente en Comares esa visión de carpa y generando esas herramientas. Si continuamos, vemos que como arquitectos habría que proponer un leve límite que recogiese las vibraciones del agua y dejarla ser, ¿no? Pero a su vez recogiese todas esas características y atributos. En este caso podría ser la representación de una gota. Esto es un vidrio que además para Marx Henry se llama aquamare, ¿no? Vidrio veneciano. Pasamos, el vidrio o ese límite podría recoger un carácter más espumoso. Este es una murrine transparente construida a base de pequeñas piezas que se unen y parecen casi como si fuese jabón. Pasamos
pero todavía efectivamente estamos entendiendo el agua como algo perimetral, nos parecía. Bueno, ¿qué hay que hacer con el agua para todavía adentrarse más? Entender que puede pertenecer a una escala más íntima y por tanto beberla. Si conseguimos beber el paisaje de Granada, beber el agua, ya tendremos, digamos, podremos ofrecer esas herramientas. Por tanto, nos parecía muy interesante proponer el comienzo del proyecto que ahora os muestra Juanjo, desde bebernos la vega, y de ahí el título un poco de la charla. Igual que cuando uno va a un restaurante, ¿no? Y dice, pues, ¿qué voy a comer? Y propone y pregunta por la carta para ver qué se ofrece. Nosotros proponemos, pues, camarero, por favor, ¿no? Tráiganos la carta, pero que sea de aguas, ¿no? Entonces, con esa carta de agua nosotros crearemos. Entonces aquí Juanjo os ofrece la carta de agua. ¿Sola del metro? No, no. Compartida por ahí con cuántas. Cuatro por ahí. Podéis un poquito. La carta de aguas. La carta de agua por allí, la pasáis. Esta carta de agua. Muy bueno, muy bueno. Yo no tengo. Bueno, está por aquí. Esta carta de agua es un poco la excusa, ¿no? El guión que utilizo para hacer una visita un poco sensorial al proyecto en el que estoy trabajando del curso de Proyectos 4, para acercarnos al agua de una forma un poco más... Pasamos a la carta, que está aquí puesta. Ahí va. Para acercarnos al proyecto de una forma que podamos deleitar este agua, ¿no? Que podamos... Esto es una cosa que me enseñaba Paco, esto de las escalas de agua, ¿no? Un poco acercarnos más íntimamente y nos vamos a ir alejando. Voy a presentar el proyecto de esta forma, ¿no? Acercándonos más íntimamente con una serie de sensaciones, ¿no? Y nos vamos a ir alejando poco a poco hasta nos vamos a ir saliendo fuera del restaurante hasta incluso comprender el agua territorial en el que estamos inmersos. Esta es la primera imagen en la que estamos sumergidos dentro del paisaje, ¿no? Vemos como es un restaurante que simplemente se coloca sobre una lámina de agua inferior y una lámina de agua superior que son el paisaje, ¿no? Que lo capturan dentro del interior. Aunque también esta captación del paisaje no es solamente interior, sino también exterior, ¿no? Por lo que ya he explicado del tema de las dos láminas de agua, dos albercas, ¿no? de movimiento de agua detenido que capturan este mundo de reflejo. Levantamos la mirada de nuestra mesa, de nuestro más pequeño vaso de agua, y nos damos cuenta de que las diversas estancias se separan por unos filtros líquidos de agua, ¿no? Que crean... Es la siguiente, ¿no? Esta. Que crean un efecto que hemos llamado el agua sorda, ¿no? Esto de que hay una serie de tubos, columnas bajantes, no sabemos muy bien lo que son, ¿no? Pero que comunican ambas albercas y que... Comunican ambas albercas, ¿no? Y vemos como crean ese efecto hueco, sordo del agua, ¿no? Que podemos verla pero no escucharla. Pasa. Entonces, Juanjo, eso en el índice de la carta de agua sería, ¿no? Esa sería, la primera sería el agua sumergida, el agua ¿no? sumergida. Estamos sumergidos dentro del restaurante. Muy bien. La segunda es el agua sorda, Vale. que es la que nos separa y no podemos verla pero no escucharla. Y esta tercera la he llamado el agua mágica, que es este agua que por reflexión en el agua de alberca exterior se cuela en el interior del edificio y pasa a ser el material con mayor presencia espacial, ¿no? Dentro del restaurante, ¿no? Y, bueno, con este nombre... Es un restaurante alberca, ¿no? Estamos como sumergidos, ¿no? En la alberca, ¿no? Sí, efectivamente. ¿Pasamos? Aquí, este es el agua que retumba y zumba en vuestra carta, ¿no? Que es, hay que simplemente explicar eso, ¿no? Que el agua que rebosa de la alberca superior se derrama sobre un plano inferior sólido, que es este, y va retumbando y va explotando, ¿no? En una oración infinita y zumbando de nuevo hacia la alberca inferior que está abajo, ¿no? Provocando un sonido constante, ¿no? El siguiente agua que degustamos es un agua que se llama el agua en vilo, el agua que está contenida. Es un agua que se almacena en la cubierta, ¿no? Y que está quieta y paciente, pero en tensión, esperando a que llegue su momento para entrar en juego, en la escena. También podemos pedir un agua que nubla, que he llamado, que es este paso, ¿no? de la tensión anterior
pasa a formar parte del espacio, ¿no? Y es un elemento constructivo, filtro y parasol que permite que sea más amable la estancia. Es esto un poco, ¿no? Este filtro continuo, ¿no? que puede generar una galería de agua, ¿no? En torno a un lugar. Pasamos. Una vez fuera del restaurante llegamos a esta segunda parte en la que vamos a caminar por las aguas que convenientemente domesticadas forman parte de los recorridos que llevan hasta este lugar. Hay diversas situaciones, como pueden ser en la pasada anterior, hay diversas situaciones, como pueden ser pues diversas situaciones que responden también a diversos encuentros, ¿no? del territorio, ¿no? Como puede ser un encuentro abrupto de agua, ¿no? Puede generar un agua loca, ¿no? O un lugar con mucha pendiente, o como puede ser un agua que le he llamado un agua que lleva el rumor de los chopos, ¿no? Simplemente es un agua que en un día de viento pues puede discurrir un camino, ¿no? De una forma muy quieta, muy silenciosa, llevando este rumor, ¿no? Carreando, ¿no? Este camino que estamos recorriendo es un camino pautado por rincones y por paradas donde retirarse y disfrutar de sonidos y sensaciones a lo largo, ¿no? del recorrido. Hay rincones como este rincón que se le llama el ladrón de agua, donde una bifurcación del agua que viene en este punto pues roba parte del caudal hacia un lugar y crea otra roba parte del caudal hacia un lugar y otra, por ejemplo, podemos conseguir dejarla oculta, ¿no? Y creando un lugar de quietud en mitad de los olivos, de los campos de cultivo, de las sombras que generan los cortijos para guardar los aperos. Entonces parte de esa agua que se queda oculta puede ser, en la carta de agua se la ha llamado como el agua embustera, ¿no? El agua que puedes oír pero no puedes ver y te crea esta extraña sensación, ¿no? El siguiente agua que podemos degustar en la carta es el agua de violeta, que podemos encontrar en este rincón, este otro pequeño rincón, otra pequeña parada que hay en el camino, donde se desvía el agua y se crea una caída controlada de la misma, ¿no? Y esto es un poco el concepto, ¿no? La caracterización del recorrido para que el visitante posteriormente vaya descubriendo en su caminar el proyecto, ¿no? Y aquí, por ejemplo, vemos ya una imagen de algunos de los elementos del proyecto. Bueno, todo este tema de estos nombres, del agua de violeta, del agua embustera y demás, todo esto, como bien nuestro maestro sabe, viene por el personaje alter ego de Federico García Lorca, ¿no? Este Don Alhambra, ¿no? Que era un excelente catador de aguas, ¿no? Y que bueno, tiene todo este tema de... Él, visitando Granada, pues descubre una serie de aguas que pueden ser el agua que, como él le llama, el agua que sabe a reina mora, el agua que sabe a mármol, el agua loca, el agua de violeta. Entonces, simplemente explicar todo eso, ¿no? Que todo esto está muy inspirado en todo este tipo de literatura sobre el agua que hay en Granada, principalmente de Juan Ramón Jiménez y de Federico García Lorca. Cómo su forma de entenderla, ¿no? Y de vivirla, ¿no? Puede inspirar un proyecto también, ¿no? Y entender estos pequeños lugares, rincones, ¿no? Que son donde aquí el agua construye reflejos, sonidos, sabores, colores, ¿no? Y bueno, aquí se ven algunos de los elementos del proyecto en sí, que incluye pues un mirador, que es un poco inicio del recorrido, una serie de paradas en torno al camino, ¿no? Siempre paralelo al agua o no, dependiendo de la situación. Una vivienda rehabilitada como observatorio de aves, que por supuesto vuelven con la vuelta del agua a este lugar, aves de ribera,